Para los que no se enteraron de esto, probablemente piensen que les estoy mintiendo, pero no, esto es una realidad. Sin embargo, antes de hablar del tema, primero tenemos que recapitular. Año 2016, día 18 de junio, Trolencio 911 subió una de sus mejores parodias, llamada La Gran Carrera de CJ. Año 2019, día 24 de febrero, casi 3 años después, Trolencio decidiría subir una secuela de dicha entrega, pero esta vez no a modo de parodia, sino de una seria y profesional película, La Gran Carrera de CJ2. La película fue un completo éxito, y la producción audiovisual fue sin duda excelente, además que días después Trolencio subiría un video detrás de cámaras, en donde contaría algunas curiosidades, la cual la más impresionante que contó, fue que por más inverosímil que suene, todas las canciones usadas para la película, fueron completamente libres de derechos de autor. Aunque sinceramente no sé por qué eliminó el video detrás de cámaras. Si no tenía copyright, no era un tema sensible o algo por el estilo, por lo que la razón por la que Trolencio eliminó ese video, ya se los dejo a su imaginación. Pero en fin, aunque todo estaba bien, había una sensación extraña después de terminar de ver la secuela, la cual era, la sensación de sentir, de que algo faltaba. Y es que si analizamos el guión de la película, podremos darnos cuenta de que el final es un poco extraño, o en otras palabras, no se llegó a entender lo suficiente. Joder, no puede ser cierto. Está bien, lo admito, nunca ha sido fácil para mí entender las cosas, pero por primera vez puedo entender que tú, CJ, eres más rápido que yo. He perdido. Pero, ¿en serio? Eso supongo. Te devolveré los coches, también puedes quedarte el tiempo que gustes en el desierto, después de todo, el desierto necesita a un rey. Ya te dije que a mí no me interesa ser el rey de nada, solo quería recuperar los coches de mis amigos, y sí, para que te miento, también quería ganarte, aunque, está bien. Dile a Elena que siempre la voy a querer. Oye, no es necesario que te vayas del desierto, por mí puedes quedarte, yo solo quería correr. Tú no lo entiendes. Esto no lo hago por correr, lo hago por mi hermana. No entiendo. Cuando tenía 8 años, éramos una familia feliz. Crecimos en el desierto y desde muy temprana edad nos gustaron las carreras. Todo bajo la influencia de mi padre. Mi padre, fue el primer rey de las carreras en el desierto, nadie le ganaba. Un día como cualquier otro, en una carrera, hubo una falla en los frenos, y luego una precipitación contra las rocas. El impacto causó que el combustible creara una bola de fuego instantánea, seguida de una gran explosión. Los doctores afirman que la muerte de mi padre fue lenta y dolorosa, sin duda alguna, un horrible destino. Luego tomé su lugar, usé su herencia para comprar el coche más rápido del mundo, pero, nunca me gustó que mi hermana corriera carreras también, yo, solo quería proteger a Elena de las carreras. No quería que ella sufriera el mismo destino que mi padre, y por eso la manipulé para que ella los abandonara. Lo lamento. CJ, cuiden de Elena, es todo lo que pido. Travis, pero si yo... El rey ya necesitaba una jubilación después de todo. Pero yo... ¿Hasta dónde? Pero yo... Yo perdí. Ahora, si recuerdan el nivel 3 del iceberg, les mencioné que Trolencio es muy bueno escribiendo historias, lo cual a veces puede llevarlo a crear finales con mensajes difíciles de entender, aunque incluso lleguemos a verla varias veces, por lo que en esta ocasión sería una de ellas, y es que a pesar de que en la misma película se nos dice de que Travis lo hizo fue por su hermana, lo cierto es que esto es una verdad a medias, o para ponerlo en palabras simples, por más que analizáramos el final muchas veces, nunca seríamos capaces de encontrar la verdadera razón por la que Travis se dejó ganar, debido a que esta respuesta junto con otras más que quedaron inconclusas, serían respondidas en el futuro, puesto que al momento en el que Trolencio estaba creando la secuela, ya estaba pensando en la tercera entrega. Aunque claro, no quito el hecho de que tal vez lo estoy sobrepensando, lo que me hace intentar buscarle otro sentido de más, sin embargo lo interesante vendría 2 semanas después del estreno de la película, ya que Trolencio haría una publicación comentando una curiosidad sobre Travis, pero lo realmente importante estaría al final, ya que Trolencio anunciaría de que posiblemente en el 2021 se estrenaría La Gran Carrera de CJ3.
Año 2021, día 19 de agosto, esos 2 años por fin han transcurrido, y Trolencio compartiría por fin un tráiler de la tercera entrega, en donde se confirmaría que en la película por fin se darían respuestas a todas esas preguntas que nunca fueron respondidas, pero además compartiendo de que esa sería su penúltima película del GTA San Andreas. Y es que sí, por más triste que suene, después de eso Trolencio 911 ya no subirá ninguna parodia ni película, y es que recuerdan que les dije que este tenía pensado dejar de subir contenido de este juego. Pues bueno, así va a ser, y sus últimos videos van a ser La gran carrera de CJ3, y la venganza de Salvatore. Pero de esa película hablaré en unos minutos, porque ahora llegó el momento de hablar del elefante en la habitación. ¿Cuándo se estrenará la gran carrera de CJ3? Lastimosamente todavía no hay una fecha estipulada, sin embargo Trolencio en sus redes sociales ha soltado mucha información del proyecto, Como por ejemplo, en septiembre de dicho año, compartió de que el motor gráfico que iba a usar sería el DirectX 3.0, no obstante, Trolencio al final no cumpliría lo que prometió, puesto que el año se terminaría, sin haber publicado su tan esperada tercera parte. Año 2022, día 28 de marzo, Trolencio comentaría de que aún no se sentía convencido con el apartado visual, por lo que seguiría explorando más mods de gráficos. algo por destacar, es que un mes antes de lo mencionado, Trolencio haría la publicación en donde comentaba de que ese año, posiblemente sería el último en que siguiera subiendo contenido de GTA San Andreas, para dar oportunidad a otros títulos, por lo que su plan seguramente, era subir dicha película antes de acabar el año. 3 meses pasarían, y Trolencio mencionaría de que ya casi terminaba el guión de la película, y de que el proceso de las grabaciones, solo serían cuestión de tiempo. no obstante, Trolencio volvería nuevamente a no cumplir lo que prometió, y es que aunque la primera sí tiene justificación, puesto que solo dijo que posiblemente saldría en el 2021, no aseguraba como tal nada. pero, ahora, ¿cuál fue su excusa esta vez? Año 2023, día 10 de junio, después de un largo tiempo sin noticias, Trolencio comentaría de que aún no se ha olvidado de la película, además de dar muchas informaciones acerca de la misma, pero lo importante estaría nuevamente al final, donde anunciaría de que haría todo lo posible para estrenarla en el transcurso del año, pero al final, bueno, ya conocemos la historia. Y es aquí, donde llegamos al presente. Año 2024, 31 de diciembre, luego de no haber publicado nada al respecto, por fin haría una publicación, en donde anunciaría 3 cosas importantes. 1. De que se vendría directos, gameplays, misterios, retos, curiosidades, y demás cosas del GTA 6. 2. De que subirá la 5ª versión de su setup, la cual será la versión definitiva, pero además Trolencio agregó, nueva casa, por lo que parece que ahora sí, compró una propia. Y por último, Compartió de que por fin la tercera parte, se estrenará en este nuevo año 2025. la gran carrera de CJ3. No importaba si ganaba o perdía. Ya todo estaba decidido. Al final, el exilio era la única salida para un rey. Estuve un tiempo pensando bien las cosas, pero sabía que yo estaba hecho para algo más. Algo diferente. Entonces fue ahí cuando lo conocí. Entonces por eso te vas, por el hecho de que no sabes cómo afrontar de que eres una mala persona. Así es. ¿Crees que él podrá aceptarlo, Travis? No estoy seguro, pero aprovecharé esta brecha para cambiar las cosas. Después de todo, él realmente es un gran corredor, incluso más de lo que fue nuestro padre. Sé que vamos a volver a vernos, y esta vez, las cosas serán muy diferentes. Esta siempre fue su gran carrera.